En el último café hablamos un poco de la segunda ola, pero también muy relacionada con la economía. Con los efectos en la economía del peso devaluado. Se está hablando ya que es una consecuencia de esta segunda ola y de esta, bueno, de este desequilibrio económico que se está viviendo. Pero de eso va a hablar nuestros amigos que nos van a ayudar a entender qué está pasando. Le damos la bienvenida a Francisco Barberis Bosch, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola, un placer. Francisco. Hace tiempo que no lo contactábamos. ¿Cómo estás? Menos tiempo, lo veíamos un poco más seguido, a Miguel Bollo. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Mucho gusto. Hola, Mariano. Hola, Mercedes. Hola. Y hola, casi tocayo. Esos son como mis parientes ahí por el nomás, apellido. Ahí nomás, parecido. Es como el dólar blue y el dólar paralelo. Hay una cuestión de esa, podemos decir. No voy a decir cuál es cuál. Eso después lo vemos. Digo, entre tanta segunda ola, peso, dólar, aparece este conflicto en el Ministerio de Economía. Digo, no un paréntesis antes de meternos en el tema, que es inoportuno por todos lados. Sí, claro. Mirá, el problema a veces no es que... A ver, nosotros tenemos muchos problemas cuando entramos en la pandemia, ¿no? Alguna vez hicimos la famosa frase, somos una persona de 70 y pico de años, sí, con muchas enfermedades prevalentes que le agarró COVID. Dentro de las cuales una es la falta de credibilidad de las políticas públicas, ¿sí? Imagínate que ahora hay conflicto dentro de la estructura que define la política y que lo han expresado, porque el comentario que hace Mariano es, no hay acuerdo por cómo se implementan las tarifas. Es peor, a mi humilde entender. Es que el ministro le pidió la renuncia y el segundo no se va. Yo creo que es peor, sí. Perdón, tomo esa posición. Entonces, sí, es muy complejo porque convalida o reafirma esta falta de credibilidad en las políticas públicas, que es una de las enfermedades prevalentes que tenemos antes de entrar, digamos, en la pandemia. Bien. Nos metemos también, bueno, está relacionado al tema de ahora, de esta segunda ola, que también tiene consecuencias en la economía, Francisco. ¿Y este peso devaluado? Sí, bueno, peso devaluado, hay varias, bueno, como decía Miguel, hay varias cosas que se juntan en realidad. La cuestión del peso o el dólar blue tiene varias cuestiones. Una es esta de la pandemia, es decir, la segunda ola nos vuelve un poco a retrotraer a la situación del año pasado, donde también, recordemos que tuvo una disparada muy grande el dólar paralelo, todos los dólares paralelos, pero también se juntan, hay varias cuestiones, se juntan cuestiones con que el mercado del dólar blue es un mercado chico, entonces es bastante fácil que haya fluctuaciones grandes, digamos, más allá de que nos habíamos acostumbrado a que estuviera quieto un tiempito, no mucho, pero estuvo quieto un tiempito. Con pocos movimientos ya se puede disparar, y de hecho también el gobierno en su momento logró calmar las cotizaciones del blue puntualmente, con esto de las manos amigas, con un par de personas que fueron a las cuevas, digamos, con algunos bolsos, por así decirlo, con relativamente poco dinero. De cualquier manera, el gobierno sobre todo vino operando sobre los dólares bolsa, digamos, con bonos, que eso tiene un costo en reservas y demás, pero hasta ahora lo venía pudiendo hacer para sostener más o menos pisadas las cotizaciones del dólar bolsa, y eso de alguna manera es una referencia, si bien indirecta, pero es una referencia también para el precio del dólar blue. Lo que pasa es que ahora, bueno, sí, con la cuarentena y también terminó, digamos, la liquidación grande del impuesto a la riqueza, de que lo tenían que pagar personas que básicamente tenían la mayor parte de su patrimonio en dólares, con lo cual hubo una gran oferta de dólares en la bolsa, sobre todo, que mantuvo pisadas las cotizaciones, y eso ahora se terminó. Entonces empiezan a juntar factores junto con la emisión monetaria y junto también con, en los últimos meses, la reapertura de un montón de sectores que todavía estamos viviendo, más allá de las últimas medidas, sectores que habían estado todo el año pasado prácticamente cerrados, con lo cual era muy difícil que hubiera aumentos de precios. Digamos, en los últimos 6 meses, los sectores de hoteles y restaurantes, por ejemplo, tuvieron subas de 30% de precios, muy por encima del nivel general del IPC. Claro. Ese es uno de los temas, indudablemente. Y lo otro, Miguel, que se habla de desequilibrio macroeconómico. ¿Qué significa? ¿Qué sería? Bien. Claro, mirá, siempre que una oferta sea mayor o menor que la demanda efectiva, se genera un proceso, estamos en desequilibrio, y se genera un proceso de camino hacia ese encuentro.
de alguna manera, bajando precios, subiendo precios, desplazando, incrementando ofertas o demandas, etc. Esto a nivel macroeconómico es exactamente lo mismo, que se resume en tres grandes sectores. Sector público, o sea, lo resumimos a esto en el sector público, un desequilibrio de déficit presupuestario. Sector externo, un desequilibrio en todos los sentidos, incluso en términos monetarios, es decir, desequilibrio en las balanzas de pago, no solamente en comercio de bienes y servicios, sino cómo entra y sale la divisa. ¿Sí? Esos son, y el tercer gran desequilibrio es entre el ahorro y la inversión. ¿Sí? En esas tres brechas, de hecho lo estudiamos nosotros como un modelo de tres brechas que le decimos, esas tres brechas de alguna manera se equilibran entre sí, porque son contables, o sea, alguien financia al otro o se va achicando la economía. Si tuviéramos un déficit, tendríamos que tener más ahorro privado que inversión, manteniendo, supongamos que el sector externo cerrado, para que lo financie el déficit público. Y otra opción sería que el sector externo sea superavitario para cubrir al déficit del sector público. Así que en ese punto los desequilibrios que se están dando, en este caso es porque tenemos desequilibrio en las tres partes. Claro. O sea, indiscutiblemente no es sostenible esto, no es sostenible. Bien, no, todo un tema. Y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con estas nuevas medidas, restricciones y cómo marcha la economía también, porque le pido muy cortito, ¿tiene referencia o incidencia esta segunda ola, estas restricciones y esta modalidad que vamos a ir tomando hasta el 21 de mayo por lo menos? ¿O no tiene mucha incidencia? Perdón, ¿para mí la pregunta o para Miguel? Sí, dale, para Francisco. vos, Francisco. Bueno, sí, digamos, todas las cuarentenas o todas las medidas de restricción siempre han tenido un impacto grande, lo vimos mucho el año pasado en Argentina, pero en todo el mundo. Han tenido un impacto porque, bueno, si se cumplen, digamos, eso es importante, si se cumplen, cerrar sectores, bueno, genera una caída del producto y del empleo muy grande, que, nos genera, en su momento el IFE fue para sostener a toda la gente que iba perdiendo sus empleos, básicamente porque se cerraban sectores. Perfecto. Ahora las medidas parecen ser menos duras en ese sentido, en cerrar sectores productivos, pero hay sectores que están afectados. Están cerrando. Claro. Impacto va a tener. Y eso tiene impacto, y eso también hace, también tenemos las elecciones ya más cerca, y toda esa incertidumbre siempre genera que haya presión para la suba del dólar, eso genera impacto inflacionario, y nos genera esta situación más inestable en la que incluso estamos de 2018 en adelante en una situación de inestabilidad, de que no se ha resuelto esta crisis. No le podemos echar exclusivamente la culpa a la pandemia, ¿no? Hay otros factores que vienen de mucho tiempo antes. Miguel y Francisco, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego.